Amigos, bienvenidos a un episodio más de el Club de Casuales, donde, me acompaña como siempre mi buen amigo Carlos Calderón y hoy les traemos un tema que para mí es súper interesante, que da para muchas preguntas y seguro ustedes también tendrán algunas dudas. Esperemos aclarar un poco el panorama, que es, los cortes de peso, por qué se corta tanto peso, cuáles pueden ser los problemas, qué pasa en general con los cortes de peso. Entonces, Carlos, bienvenido y cuéntame, ¿cuáles son tus dudas principales o qué es lo que traes para poner sobre la mesa con los cortes de peso? Todo bien, en serio. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andas tú? Mira, la verdad los cortes de peso en psicología muchas veces se le llama como la primera batalla. Es decir, así de importantes son, ¿no? Primero que te vas a enfrentarte a alguien, pero te enfrentas mucho a ti mismo, ¿no? Durante, no sé, la gente cree que es una semana, pero realmente los cortes de peso te puede llevar 2 meses de planificación fácilmente. Cuando es un short notice se sufre mucho, realmente es un cashway. Pero mi pregunta sobre los cortes de peso, a ver si tú me puedes ayudar a responderla acá, como fan casual, es, Uh-huh. primero, si hacen tanto mal, ¿por qué existen? ¿No? Y segundo, si se pudiese quitar, ¿cómo sería una solución para quitarla? No sé por cuál quieras arrancar tú. Buenísimo, no, creo que las dos van ligadas, ¿no? El de si hacen tanto mal, ¿por qué existen? Porque históricamente el ser humano es una criatura que trata de sacar ventaja de las cosas que pueda, cuando pueda, como pueda, y esta es la razón principal, porque realmente lo que sucede es, tal vez tú no quieres hacer un corte de peso, pero en tu mente estás pensando, y no, pero ¿qué tal si mi oponente sí corta y tiene un rebote bastante significativo y entonces yo me subo a la jaula en desventaja porque el tipo va a pesar 4 o 5 kilos más que yo? No, entonces tengo que matarme para bajar de peso y pelear con gente más pequeña y tratar de ser yo el que tenga esa ventaja. Eh, Claro. ¿Qué se puede hacer? Eso igual, si quieres, lo vamos tocando más hacia el fondo, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y la principal es aplicar políticas como lo hace One Championship. Ahorita en unos minutos explicaremos bien a detalle cómo funcionan, cuál es la diferencia y por qué más comisiones atléticas o más organizaciones deberían estar haciendo esto. Ahora, me llama la Para ti eso atención, es lo ideal, para dejarlo claro, porque esa es una postura. Creo que acá claro. cada quien se puede casar como posturas, de decir, yo estoy de acuerdo con lo que hace, no sé, por ejemplo, One FC o con lo que hace Bellator o con lo que hacen gente que se pesa, digamos, el mismo día, eso también puede Uh-huh. ser, o una hora antes. La tuya, para mojarnos de una, Yo sería la de diría One que FC. es lo que hace One FC. Y esencialmente, para no revelar todo, lo que hace One FC es se va regulando periódicamente, fuera de campamento incluso, cuál es tu peso y se marcan unos estándares aceptables para tu rendimiento, para tu cuerpo. Es decir, un peso máximo al que puedes llegar, un peso mínimo al que puedes llegar, sin que estés violando las reglas de One, que van muy enfocadas en que el peleador esté siempre debidamente hidratado, ¿no? Sabemos que el corte de peso, el principal daño es porque se hace no tanto con dieta, sino con una deshidratación extrema y luego una rehidratación rápida, pues para subirse a pelear. Entonces, Sí, pero creo tengo que eso una sería lo pregunta. ideal. Eso, ellos hacen análisis había escuchado que hacen como exámenes de hidratación, análisis, test de Es hidratación. correcto, es correcto. Durante el periodo cuando se va a pelear o aunque no estés peleando, se hacen esos análisis de hidratación, no entiendo. Mientras tú tengas contrato con ONE FC, puedes ser sujeto a estas pruebas de hidratación en cualquier momento. Obviamente se hacen durante la semana del evento, durante las semanas previas, se establece lo que le llaman ellos tu walking weight, que es como que tu peso promedio cuando ya estás entrenando. Y como te decía, se manejan unos márgenes, obviamente inferior y superior, dentro de los cuales el peleador no puede salir sin que eso impacte, que pierda la pelea que tenga pactada o que lo hagan moverse a otra división. Y esos márgenes, ¿no sabes de cuántos son? Porque los márgenes Eh, son de hidratación o son del peso. No sé si me explico. son de ambas cosas. O sea, por ejemplo, ya si hablamos de la semana de la pelea, todos los atletas están obligados a participar, a someterse a una prueba de hidratación y pesaje. La Eso. hidratación es revisada a través de pruebas de orina, de gravedad de orina, en las cuales todos los atletas obviamente llevan una muestra o proporcionan una muestra y revisan
ciertos valores en la orina que tiene que ser 1.025 para demostrar que tu cuerpo está debidamente hidratado. Si logras cumplir con esa primera prueba, entonces ya puedes pasar a pesarte, y si pasas las dos, el día de tu pelea ya no es necesario que te peses. Si no pudiste con una de estas dos, el día del evento, si tuviste un problema con la prueba de hidratación, tienes que hacerla de nuevo ese día y no puedes estar más arriba del 5% del peso oficial de la categoría en la que compites. Ok, mira qué interesante, porque a mí me despertó muchas dudas la pelea de Demetrius Johnson versus Moraes, la Adriano última. Moraes. Ajá. Se veía enorme Moraes, enorme, parecía un 155 fácilmente. Y Demetrius Johnson se veía el mismo Demetrius Johnson de siempre, un poquito más cargado, pero la diferencia parecía una categoría de peso fácilmente. Y me despertó dudas, sabía un poco, no tan a detalle, bien por ti, hay que reconocer, bien por ti por la cátedra que acabas de dar, pero no conocía a detalle cómo era que funcionaba, como que había escuchado ciertas cosas, había leído algunas tantas, pero no entendía bien que se manejaban con estos parámetros, con estas dos pruebas, y por eso te preguntaba qué tan grande es digamos, el amplio que te dan de margen. Y bueno, no sé que te das el 5% por encima del peso, eso está bueno. Sí, claro, y de ahí, de hecho, incluso se hace una prueba de peso después de la pelea. O sea, incluso ya después de que ya peleaste, tienes que volverte a pesar. Y de nuevo, o sea, se tiene que mantener ese margen de 5% máximo. De lo contrario, si te pasas, la primera ofensa es simplemente una amonestación. La segunda, te quitan el 25% de tu bolsa. Y si hubiera una tercera, te quitan el 50% de tu bolsa y quedas permanentemente descalificado para poder volver a competir en esa división dentro de One. Claro, estoy viendo acá. Ellos creo que Demetrius Johnson y Morales pelearon en 135 libras, ¿no? En la categoría de 135 libras, Ajá. me parece. Ellos podrían dar en teoría hasta máximo 141 libras con 7.5 libras. O sea, no es como UFC, por ejemplo, que te da, si es 135, máximo 136. Eso te permite hasta Ahí la 141. diferencia es esa libra de gracia, digamos, que se da, es cuando se trata de una pelea que no es de campeonato. Claro, ni siquiera en este caso sería así, sería 135 fijo. Sí, claro, 135 es la base porque esa es pues el límite de la división. Claro, eso es dejarlo claro de que es la división, casi que la división más baja que hay en One. Podría dar hasta 141 libras. Qué bueno, qué interesante. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me decías entonces, esa es una forma de darlo, a la cual tú dices que es la más correcta. A mí me parece que sería la más correcta porque es la más justa, digamos. ¿A qué me refiero con justa? A que vas a estar siempre dentro de un parámetro controlado. No vas a poder sacar una ventaja mayor, como en casos donde nosotros lo hemos visto constantemente dentro de UFC, en los que obviamente depende también mucho del metabolismo y la edad del propio peleador, además de la disciplina y el cuidado en su régimen alimenticio. Pero hemos visto tipos como, por ejemplo, Alex Pereira dar 185 libras y subirse a pelear pesando 20 libras más de lo que dio en el pesaje oficial, ¿no? Lo cual, en este caso, obviamente no sería permitido si nos estuviéramos aplicando a las reglas de One. Claro, o creo que gente que hace un corte de peso y la pelea no va. Eso es un trabajón y un sufrimiento y un sacrificio muy grande por el cual te enfocas tanto que al final la pelea no da. Y aunque te paguen, no es lo mismo. O que después te digan, mira, tienes que tomar un cash weight, como le pasó a Wonderboy Thompson. Dijeron, no, tienes que tomar en cash weight. Y dije que bueno, no, yo hice el esfuerzo de hacer este corte de peso, que es un sacrificio enorme. Wonderboy no es ningún jovencito tampoco, por lo cual su cuerpo no le responde tan bien, digamos, creo yo, como era al inicio de su carrera, y es un tipo grande realmente. Y después que te sientas obligado a aceptar un cash weight, no pasaría en One, incluso porque los estudios te van dando desde atrás. Es decir, claro, desde la semana antes ya te tendrías de haber dicho y decir, mira, va a ser más arriba o más abajo, ver si la tomas o no, ya podrías ir negociando con anticipo, que un día atrás. Eso es lo que creo que te da una ventaja. Eso es importante porque, por ejemplo, el promedio, insisto, cada peleador maneja sus cortes de manera distinta y algunos cortan mucho más que otros, pero por lo regular hablamos de que en el caso de UFC tienen que reportar al Fight Week el miércoles y
pasan un chequeo previo. En ese chequeo previo, si estuviéramos en One, como mencionas, ya desde ahí tú puedes saber, ¿sabes qué? Mejor vamos a hablar con tu oponente. Si no es una pelea de campeonato, lo más prudente tal vez sería proponer un catch weight antes de que tu oponente haga su última etapa de deshidratación, ya sabiendo a qué te atienes y que no pasen casos como el de Paulo Costa cuando se enfrenta a Marvin Vettori y que dice, bueno, pues yo llegué en este peso, pues tú hazle como quieras y ya tú me dices si nos subimos a pelear o no, etcétera. Sí, bueno, el de Chimaev con Holland y Nate Díaz y todo este tema Claro, fue un poco a las papas, o sea, a las papas calientes porque fue el día antes, si no me equivoco. Todo ese problema fue un día antes, 2 días antes claro. del combate. Si hubiésemos sabido eso con una semana, no hubiese ocurrido este tipo de cosas. Pero yo ahí tengo una postura muy de libertinaje, es decir, tú corres el riesgo de hacerlo y muchas veces la preparación con el corte de peso pasa con un problema de que apuntas a la desventaja del rival que a la fortaleza tuya. Es decir, yo voy a ir a este peso porque voy a ser más pesado y me voy a sacrificar un montón, pero realmente no eres el mejor en ese peso. Y he trabajado con varios atletas que después de trabajar con ellos suben de categoría de peso. O sea, Claro. para mí es algo, no tengo una estadística, porque tampoco han hecho con tantos atletas que lo han hecho, pero sí con varios que no se sienten tan adecuados en ese corte de peso, que además el hecho de cortar tantos pesos hace que la pelea, el campamento se vuelve un tormento por la ansiedad que te puede producir ese corte de peso, no lo disfrutas tanto, y después de cierto tiempo me dicen a mí, ya no vuelvo a esta categoría de peso, vuelvo a la de arriba, y realmente después en la de arriba les va mejor, muestra un mejor performance, y lo hemos visto en casos también de alto rendimiento como, o sea, digo, de altas posiciones en la tabla de la UFC, como Masvidal, Gilbert Burns, Robert el Whittaker. mismo Dustin Poirier, por ejemplo. Gente que dijo, ¿sabes qué? Me harté de esto porque realmente estoy pensando más en sacarle un provecho al rival que en pensar cuál es la mejor versión que yo puedo dar, en qué peso es la mejor versión que yo puedo dar. Creo que este tipo Pereira podría hacer un poco más de lo mismo. Yo estoy seguro que, Sí, claro. aunque no soy el tipo más simpático, no iba a disfrutar hacer las 185 libras porque era algo descomunal para él. Sí, claro, y a lo mejor ya está ni siquiera posible, ¿no? Para su cuerpo hoy en día. Sí, sí, total. Ahí, como bien mencionas, o sea, hay muchos casos, me parece, bueno, a lo mejor hay de ambos, pero hay peleadores, como bien mencionabas, ejemplos. Robert Whittaker en peso welter tiene un récord dentro de UFC de 2-2, sube a peso medio y gana sus primeras 8 peleas en 185 libras, incluyendo el campeonato, ¿no? Y una defensa, aunque con un asterisco, porque es con Joel Romero, que no dio el peso, etcétera. Mencionabas también a Gilbert Burns. Gilbert Burns como peso ligero deja un récord de 7-3, pero nunca logró meterse ni siquiera al top 5. Sube a peso welter, hoy en día tiene un récord igual de 7-3, pero es un tipo que está dentro del top 5 desde hace un par de años, que ya tuvo su oportunidad titular y que es una figura dentro de esa categoría, ¿no? Cosa que no podía lograr porque se deshidrataba demasiado, se debilitaba demasiado. Uno de los efectos de los cortes de peso también es obviamente afecta neurológicamente, incluso te Ese es otro hace tema, más ¿eh? Ese es propenso a otro ser tema para mí. noqueado. Entonces es dependiendo de qué tanto sea o qué tan drástico sea para ti ese corte, los riesgos pueden ser mayores o las consecuencias pueden ser más severas. Sí, y hasta permanentes. Conozco un caso de un atleta bastante Claro, cercano al cual hacen un corte de peso tan grande que él ya peleaba en una categoría donde se veía grande, donde la gente pensaba que si hubiese peleado en otra era en la de arriba. Y él decidió apostar por sacar más provecho de su físico y y hacer un cortar campamento más. bastante exigido y pelear en la de abajo. Y eso le despertó, a raíz de ese corte de peso, le despertó problemas hormonales al cual el día de hoy no se ha sanado. Y eso ocurrió hace como 3 años. Porque su cuerpo se descompensó tanto que empezó a desagregar unas hormonas, etcétera, que le terminaron afectando. Y, y es lo que tú no tienes en cuenta al momento de hacer el corte de peso. No son solamente agua que está sacando de tu cuerpo, es un Claro, desequilibrio hormonal bastante fuerte que no sabes cuáles van a ser las repercusiones, si a corto plazo o a mediano plazo. Incluso a corto plazo vemos la resistencia a recibir, la resistencia para recibir golpes uh-huh. es mucho menor cuando tienes un cerebro que está deshidratado. Claro. Entonces, apostar, repito, de nuevo, por ese físico, digamos, para sacar ventaja a tu rival y no por la mejor versión que puedes mostrar por ti, creo que para mí es un error. Creo que te va a llevar bien hasta cierto punto, porque el que es bueno, esa es la verdad.
El que es bueno es bueno, y creo que en la UFC cuando estás en un nivel, te vas a enfrentar a gente de un nivel bastante similar, a menos que seas un tipo descomunal, ¿no? De talento. Pero Claro. el no apostar por ti para mí es un error, sinceramente. Sí, ahí, bueno, para completar un poco lo que mencionabas, efectivamente, o sea, una de las consecuencias más severas de esos cortes de peso, de esa deshidratación, de la restricción de fluidos, es que afecta las funciones del cerebro, que afecta el sistema nervioso, que afecta también la capacidad de recuperación muscular, reduce tu producción de testosterona, incrementa tu producción de cortisol. El cortisol es la sustancia que está ligada a la generación de estrés y Claro, a normal, cómo eso puedes es. manejar situaciones de presión. Sí, sí. Además, como decíamos, desde el lado de hablando de cómo afecta tu cerebro o lo vulnerable que te deja, aumenta en un, me parece que es 10-12%, no tengo exactamente ese dato, la posibilidad de que seas susceptible a un knockout por un golpe que normalmente, estando Ya. en tu peso natural, no tendría las mismas consecuencias si lo recibieras. Claro, Entonces, creo que ahí eso es lo importante, ¿no? sí, y a nivel, digamos, un poco más coloquial, porque la gente te dice, por ejemplo, aumenta el cortisol, y no entienden que no es como que, bueno, estresa tu cuerpo, testosterona, que se te disminuye la testosterona. No, lo que te da es que no quieres hacer nada esa semana. Hay que te hable un poco, lo quieres putear, porque Claro, estás al orto, porque te quieres comer unas papas y no puedes comerte las papas, y el que trata a tu compañero, aunque sabes que la estación de buena onda, vos estás con un humor malísimo, te toca, digamos, hacer un entrenamiento o calentar y no lo estás disfrutando porque realmente, aunque tú sabes que eso forma parte del proceso, es muy doloroso y no es lo mismo hacer claro. un corte de peso con 15 libras, o sea, digamos, una categoría a otra. Realmente, incluso de 5 libras. Esa gente que está acostumbrada a hacer, no sé, por ejemplo, las 155 y cuando hace un cashway a 160, uff, es como de vacaciones. Sí, Claro, sí, porque totalmente. 5 libras hacen la diferencia bastante grande, sobre todo si es planificado, no este corte de peso. Y la verdad que hay anécdotas de gente. Yo creo que el corte de peso puede ser un poco. A ver, creo que yo en mi caso personal optaría bien por el corte de peso porque creo que es decisión de cada quien. O sea, nadie le pidió a este Pereira que haga ese corte de peso comunal. Si se quiere acabar Claro. con su vida, lo puede hacer. Pero sí creo que ese seguimiento que hace Juan me parece clave para frenar, para dar información también, además para convulgar, decir esto es lo que le está ocurriendo a tu cuerpo. Porque lo que pasa es que la gente lo hace de forma aislada y hasta que pasaron años de años que la gente que lo fue haciendo fue transmitiendo la información de boca en boca, es que se empezó a descubrir un poco qué es lo que estaba ocurriendo, cómo lo estaba viviendo. Aquel se metía con unas bolsas en un sauna, aquel tomaba mucha agua, aquel hacía una dieta loquísima, hay gente que se rehidrata con cerveza, cosa que no tiene el mismo mínimo sentido, pero eso pasó porque la gente empezó a contar sus anécdotas, porque los peleadores que antes fueron peleadores, hoy en día son coach y empezaron a darle como esa información, pero lo que voy es que nadie te obliga a hacer eso. Si tú crees en tu cabeza que estás sacando un beneficio de eso, ese es tu problema. Porque está la gente, por Claro. ejemplo, como Robert Whittaker, que dice, hermano, me cansé de esto, yo siento que le puedo meter más masa muscular a mi cuerpo y llegar mucho mejor a la división de arriba, y a cualquiera que esté haciendo este corte de peso, me lo como vivo. El mismo campeón de la 185 también viene a subir de división y le está yendo mejor en la división de arriba. Claro. Pero por eso digo que no estoy, o sea, lo que estoy en desacuerdo es en pensar que mientras más bajo pelees, mejor tu cuerpo. Eso para mí es un error tremendo. Sí, bueno, como bien mencionas, ¿no? Realmente es cuestión de cada quien tomar esa decisión. Obviamente, también hay que considerar que hay peleadores que a veces caen en un limbo, como decir, es que soy muy pequeño para esa división, es decir, ese peso de la división es mi peso natural, pero estoy compitiendo contra gente que está cortando peso y que después rebota y entonces yo soy más pequeño, pero si me voy a la de abajo, sufro con el peso, más si tomamos en cuenta luego espacios entre divisiones como por ejemplo de ligero a welter, que son 15 libras en vez de 10, o de peso medio a semicompleto, que son 20 libras. Entonces hay Claro. algunos peleadores que quedan en ese limbo, pero coincido totalmente contigo en el sentido de que es un análisis que la persona o el peleador tiene que hacer sobre sus cualidades, sobre cómo se siente en el campamento, darse la oportunidad quizás una vez de pelear en la división de arriba o de hacer el camp en la división de arriba para ver realmente si está mostrando su mejor versión en la división de abajo o si sería prudente llegar a la división de arriba. Ahora,
me interesa, platícame sobre esa recta final con algunos de los peleadores con los que has trabajado en el ámbito psicológico. ¿Qué tan enterado estás de cuánto peso es lo que cortan en esos 3, 4 días últimos previo a la pelea? Claro, mira, primero dependen de dos cosas. Una, el género, la verdad, influye mucho. Y dos, la categoría de peso, porque no son lo mismo 5 libras para una persona que va a ser, no sé, 115 libras, por ejemplo, Uh-huh. que para uno que va a ser 185. O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, el de 185, digamos, puede estar entre 195, incluso hasta, te digo, hasta 200 libras con 15 días de antelación. Es que Uh-huh. dependiendo, porque cada equipo también tiene por decirlo, Sus su ritual. estrategias. Que empieza con un corte de peso progresivo y otro empiezan casi que bastante fuerte, faltando 4 o 5 días. Con peleadores que han peleado recién, por ejemplo, en 155, en 135, uno, por ejemplo, para que entendas una diferencia, uno, el miércoles iba a pelear en 130 libras, un cashweight, y bajó 5 libras en cuestión de 2 días, Uh-huh. por decir un ejemplo. Y otro que iba a pelear en 150 libras, que peleó en 150 libras, un cashweight también, bajó 11 libras en 2 días. Claro. Lo bajó bien igual, los dos también uno estaba más preparado que el otro porque uno fue un short notice bastante corto, entonces uno estaba más preparado que el otro. Pero vemos la variabilidad de cada quien tiene sus métodos. Uno cuando es urgente, o sea, como este que bajó 11 libras en cuestión de 2 días. Igual ya estaba en forma, ya estaba entrenando también. Pero el otro que le empezó a bajar con dieta y obviamente con la hiperhidratación y luego deshidratarse, fue bastante sencillo y acostumbrado a dar la 125 cuando le tocó dar la 130, fue sencillo. Claro. Recién va a pelear un peleador también que está acostumbrado a pelear en 175, en 170 libras, va a ser en 180 y bueno, el corte de peso, como repito, le subieron 10 libras a un cashway, corte de peso y venía fuerte porque también era un short notice, al decirle eso, que estaba en 190 y tanto, va a bajarle en 14, como vamos a una libra por día, pero en teoría no se hace así, no se hace progresivo. Llegas hasta los Uh-huh. últimos 2 días con, no sé, dependiendo, con 7, 8 libras de más, dependiendo de la categoría de peso, como te digo, o incluso a veces hasta más, como pasó con este peleador que en 2 días bajó 11. Y bueno, con la deshidratación, pues las das. Y después, Claro. lo importante es cómo te hidratas. Hace poco Exacto. también una persona con la que trabajé se hidrató de vuelta y le cayó mal y rebotó nada más 2 kilos, cuando suele rebotar de 5 a 6 kilos. Eso obviamente igual la persona por suerte ganó. No puedo decir quién fue, creo yo, no sé si no Sí, le no, pedí no, permiso claro, para decirlo. no hay necesidad. Ese punto es bien importante. O sea, obviamente hay peleadores que sabemos que, por ejemplo, tal vez su peso, el walk around weight, su walking weight o el peso normal, digamos, puede estar a veces hasta 30 o 40 libras por encima de la categoría en la que compiten, pero Claro. es por ello que no agarran peleas en short notice, que piden pues por lo menos 10, 12 semanas para poder ir haciendo una deshidratación o una baja de peso progresiva. Cuando se han visto forzados por la situación a tener que tomar un short notice, como por ejemplo el caso de Max Holloway hace unos años, cuando se ofrece para pelear con Khabib y termina en el hospital y después termina quedando fuera de su pelea con Brian Ortega posteriormente, también por problemas de ese proceso que trató de llevar una deshidratación demasiado rápida para bajar más de 30 libras en una semana. Todas esas cosas impactan. En promedio yo te puedo decir que peleadores con los que yo he platicado sobre ese tema o que he tenido la oportunidad de estar ahí en el corte de peso con ellos, estamos hablando de tratar de llegar entre 10 y 15 libras por encima el miércoles Hay uno para pelear en que tú sábado. conoces muy cercano que es un salvaje. Para mí eso no va a ser más 125. Pero ¿sabes qué? Que la verdad es que el tipo no batalla con el corte. O Carajo, sea, él es un salvaje para mí, ¿eh? Es muy grande para la división. es un tipo, o sea que, por ejemplo, ahora que su pelea anterior fue con campamento completo, vaya, a mí me consta porque estuve con él desde 6 semanas antes en otro evento que peleó otro amigo. Y, o sea, pues todo el mundo podía estar ya comiendo pizza y todo porque pues el otro ya peleó y ya está libre. Claro. Y el tipo, pues en la disciplina de saber
pues tengo pelea en 5 semanas, o sea, ya ahorita ya no puedo. Llegó a este Fight Week solamente 11 libras por encima en miércoles y sin problema alguno bajar las que faltaban. Pero bueno, 11 libras para las 125 libras, es más o menos. Es Es más o correcto. menos, porque no le doy 11 libras para las 170, 11 libras para las Claro. 125. Estamos hablando de casi un 10% de tu peso corporal, bajarlo en 2 días. Claro, esa es la otra parte. Lo que es muy importante ahí es, y como ya mencionaste en el ejemplo anterior, la recuperación. O sea, tienes que tratar de que sean comidas densas en energía, que sean en carbohidratos fáciles de digerir y muchos fluidos, ¿no? No desesperarte. O sea, al principio, por ejemplo, tú das tu peso para competir en UFC. Y UFC tiene ahí una mesa con todos los productos para rehidratarse e Bueno, incluso te eso es dan ya UFC, hasta una ¿no? bolsita. En esa bolsita vienen pues que unos palitos de pan con esta crema de avellana de la marca que a todo el mundo le gusta, unos juguitos, proteína, etcétera. Si tú ya tienes experiencia haciendo esto y compites en una promotora que no te va a dar todo eso que te da UFC, pues ya vas y haces tus compras antes y tienes que apoyarte realmente de un nutriólogo para que te vaya diciendo, mira, pues prueba primero esto con esto y deja pasar una hora y me dices cómo te sientes y cómo vas. O sea, es un monitoreo constante porque si es un proceso delicado que si no se hace bien, puede tener consecuencias severas en tu pelea de ese fin de semana y sobre todo y más preocupantemente aún, consecuencias a largo plazo en tu sistema neurológico, problemas cerebrales, de sistema nervioso y cosas, y sobre todo fallas renales que tal vez no se toman tan en serio porque no han pasado suficientes años para que ya haya más casos de gente que hizo esto durante mucho tiempo y que al llegar a cierta edad avanzada tenga X cantidad de síntomas repetidos, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, totalmente. En este caso fue que ella siempre, esa persona, ya dije el género, bueno, esa persona siempre lo hacía con sales, rehidratantes, etcétera, que mantienen tu cuerpo, o sea, retienen el líquido. Esta vez lo cambió por otra cosa que le dieron y le afectó, le cayó mal. Y estoy seguro que como ella, muchas personas, y es que a veces es un juego, no sabes cómo va a llegar bien tu cuerpo para ese momento. Pero Sí, realmente, y va ligado a lo que ya decíamos, o sea, por ejemplo, el cortisol que ya mencionamos, además de regular la generación, o bueno, de ser lo que propicia que seas más propenso al estrés, también afecta tu sistema inmunológico. Entonces, tú puedes estar muy bien preparado y saber qué es lo que te ha funcionado siempre, pero le fallas tantito y eso va a hacer que venga un efecto dominó y desencadene otras consecuencias y a lo mejor lo que te funcionaba no te va a funcionar tan bien. Esta comida que te caía bien no te va a caer tan bien esta vez y todo eso va haciendo un poquito más cuesta arriba una cosa que ya es difícil, que es subirte a pelear con alguien, ¿no? Claro. Y no, y ojo con eso de salir de una pelea y comer pizza, ¿eh? Porque después terminas vomitando duro en el baño porque tu estómago no está acostumbrado a eso. O sea, hay gente que puede, pero muchos que no. Sí, eso me llama la Así que atención que se ha vuelto bien común que en las conferencias de prensa de UFC ya luego ves a los peleadores que se suben comiendo pizza o que tienen incluso ahí su rebanada de pizza. No puede ser cualquier pizza, o sea, esta pizza es pizza que se hace ahí en el UFC PI, o sea, que tiene, pues está bien cuidado los quesos, la masa, etcétera. No es como si van y se compran una pizza de supermercado como si nada, ¿no? Porque también sí. el organismo queda sensible por la situación extrema por la que la hicieron pasar para ese corte de peso. Sí, he escuchado muchos cuentos con helados que, bueno, terminan Bueno, bastante sí, claro, complicados la noche siguiente. los lácteos son lo peor a lo que puedes recurrir ya en esos momentos. Bueno, cerrando ya un poco con ese tema, quizá revisitamos un punto de los que ya tocamos al principio, que es qué es lo que se tendría que hacer. A mí me gustaría que se hiciera o se siguieran los pasos de One. Entiendo que no es tan fácil, entiendo que implica más gastos, que es más complicado y más molesto para el peleador, etcétera. Si no fuera de esa forma, creo que lo otro tendría que ser pasar un poco por lo que tú decías, que el peleador haga conciencia, que sea un autoanálisis y que diga, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente estoy sacando una ventaja? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo en 10, 15 años cuando ya no pelee? No lo sé, tratar de al menos hacer un poquito más de conciencia y si se deciden hacer estos cortes de peso, si van a ahorrar dinero en algo, que no sea en un nutricionista, en un nutriólogo, en gente especializada que los pueda ayudar a llevar este proceso de una manera guiada adecuadamente, ¿no?
Claro, ningún psicólogo. Claro, también un psicólogo para que los apoye en esa parte complicada No, de no. no ponerse de mal humor y cómo lidiar con eso. No, no, yo solamente le digo, si no putees a tu entrenador, escribe una carta, mentira. Pero sí, sí, la verdad que es algo bien complicado que no se puede tomar a la ligera, esto sin duda. Ahora, con respecto a qué se debería hacer, a mí, la verdad, One Championship me parece una promotora increíble, creo que hace las cosas muy bien, lastimosamente no se ve mucho de este lado del charco. Eh, si tuviera que tomar un método, que si el de UFC o el de One, la verdad me quedaría con el de One. El de UFC solamente me gustaría que hubiera más. A ver, muchas veces por el misticismo, por querer quedar como, bueno, esto funciona, nos quedamos solamente para este gimnasio y tarda mucho en realmente que el deporte evolucione, incluso para la gente, no digo para la competencia, sino digo para la gente más abajo, digamos, de nivel de adquisición de dinero, etcétera. Saber, bueno, cuento con este dinero, ¿cómo puedo hacer realmente bien un corte de peso? Me vale bien hacer un corte de peso a 145 libras cuando mi peso normalmente, no sé, está en los 80 kilos o 77 kilos, qué sé yo. Sobre todo cuando estás iniciando esa carrera. Es complicado y por eso creo que me gusta el lado de One con la intención de que la gente no sea algo como un misticismo, ¿viste? Como que no se sepa bien de la cosa. Bueno, gracias al tiempo se está sabiendo un poco más, pero la verdad es que a veces muchos de nuestros clubes, sí, de los casuales, desconocen bastante el tema. Claro. También creo que depende de los deportes. En boxeo no es tan fuerte como en MMA por la categoría Los de los cortes pesos. son menores, exactamente, los cortes son Claro, por menores la porque hay categoría de los muchas pesos. más categorías y es menos la diferencia entre una y otra, entonces Sí, no se no voy a aprecia. decir que es más fácil, se vive diferente, porque como las categorías son más cortas, más la disciplina tiene que ser bastante apretada para no rebotar tanto de peso, y cuando ves esos peleadores que rebotan mucho de peso, como en UFC, pasa eso, que pelean 1 o 2 veces al año, y no pueden estar peleando 3 veces, 4 veces al Claro. año, porque no les da el cuerpo para tener, porque no son disciplinados. Y fíjate, ahí Pero, acotando con un dato, digo, mencionando que nos estamos enfocando en UFC y en One, hay varios peleadores, ¿no? Que han tenido problemas con el peso, el mismo Charles Oliveira cuando era peso pluma, que se llega a pasar 10 libras, pero hay un caso en particular que es el de John Lineker, que falla el peso 4 o 5 veces, 5 veces me parece dentro de UFC, se va a One, consigue el campeonato y de ahí falla el peso 2 veces también en One, ¿no? Entonces ahí ya es cuestión de decir, o sea, yo tengo que entender mi cuerpo, mi metabolismo, si se me está dando el apoyo de irme guiando, siguiendo paso a paso, aceptar que tal vez ya llegué a una edad en la que esas últimas 2 libras ya no las voy a poder cortar y lo que sigue es subir de categoría, ya sea que lo hagas libremente como en UFC o en One, de todos modos va a llegar un punto en el que tu cuerpo va a decir, campeón, esta ya no es mi división, necesito pelear arriba. sí, no, y creo que Lineker es brasileño, él, ¿verdad? Sí. Si me equivoco. Los brasileños tienen esa mentalidad también muy de hasta el punto máximo voy a exprimir esa ventaja. O sea, creo que los brasileños ejemplifican muy bien eso. Y yo creo que pasa eso. O sea, el tipo está enorme. O sea, realmente Sí, es sí. enorme está Lineker en One FC. Pero bueno, más allá es como dice, tengo más ventaja. Bueno, más aprovecho y le quiero sacar a eso. Y es como, hermano, date cuenta un poco, ya estás Y acercando ojo, un porque rendimiento. en One, o sea, ya pelea en 145, o sea, ahora imagínate ese Claro. tipo, ya, o sea, en UFC peleaba en 135, o sea, No, no me y quiero ni imaginar lo 145 y brutal que con eran el esos cortes. 5% que tú dijiste. O sea, el tipo puede estar Ajá. dando seguramente, ¿qué? 152 más o Sí, menos. 153 por ahí, todavía dentro Claro, del rango. y le sigue dando. Y te apuesto si le ponen 170, el tipo va a querer dar Sí, sí, 173. es un tipo muy grande para la división que carga mucha musculatura y obviamente es difícil hacer esas deshidrataciones tan extremas. Pero Claro, bueno, claro. sí, como dices, quizá nos extendimos ahí un poquito. El tema este de los cortes de peso da mucha tela de dónde cortar. Hay muchas cosas que se pueden cambiar o al menos tratar de hacer conciencia o al menos como fans el entender un poquito más Claro. cuando a la ligera criticamos de que no, pues es que no dio el peso. Sí, Es responsabilidad de ellos, pero también hay muchos otros factores que a veces tu propio cuerpo te dice, sí, estás haciendo exactamente lo mismo que has hecho siempre, lo estás haciendo mejor incluso que otras veces, pero hoy no me siento bien, hoy ya tengo más de esta sustancia que de esta otra y ya no se va a poder. dos cosas. Una, que en Brasil se hizo una vez una empresa que cortaba el peso, que hacía la medición del peso el mismo día de la pelea, como horas Uh -huh. antes,
Y lo que pasó es que la gente igual deshidrataba y quería rehidratarse el mismo día en la pelea con pocas horas y las peleas fueron una Sí, cagada por malísimas. querer sacar ventaja de eso. En vez de decir, bueno, voy a ir un buen peso y va a ser un buen performance, no. De igual forma la gente no entendió que hizo, va a Sí, aplicar la misma sacar ventaja mentalidad como como de un día a sea, otro. claro. Sí, y eso por un lado. Y el otro es hacer el asterisco que cuando la gente no da el peso y dan 10 libras de más, pero pidiendo perdón. Mucha gente los tacha de irresponsables. Hablo del caso de Rafael Alves, por ejemplo, que le pasó, que le empezaron a decir que era un deportista irresponsable, que esto no podía ser, que era una vergüenza. Y acá sé que no fue mala fe, pero por ejemplo mencionó, y no lo digo, lo digo para aclarar que por ahí fue quizás también por desconocimiento, cuando vi un video de Jorge Ebro, por ejemplo, diciendo algo por el estilo, y no es por tirarle más mala onda a Jorge Ebro, por nada, para nada, porque lo admiro un montón, pero muchos fans, por ejemplo, decían lo mismo. Y lo que pasa es que, claro, el tipo está todas las 145 libras matándose, los médicos le dijeron para porque se desmayó, los rehidratan, y lo que pasa es que cuando te rehidratan es que das 10 libras de más. Claro. Entonces no es una irresponsabilidad que aparezca con 10 libras como lo hizo Chimaev, por ejemplo, que lo hizo porque no Que pudo bajar también, más. Y también dice lo mismo, ¿no? O sea, que él estaba más abajo, pero que se puso mal y lo rehidrataron y a entonces por Chimaev lo eso, rehidrataron. Ah, sí, mira, por ejemplo, yo él no dice sabía eso, eso. que por eso fueron esa diferencia en cuanto a libras, no porque no le hubiera Claro, importado. porque apenas te rehidratan un poco, te ponen suero, vas a rebotar mínimo 5 libras. Imagínate Chimaev, que es gigante, va a rebotar Claro. un montón, 8 libras fácil. Y entonces, bueno, esas son las cosas que pasan. Después se suben pidiendo disculpas, la gente cree, ¿cómo puede ser que no dé 10 libras? No es que no las dio, es que quizás Sí, estaba a claro, a 2 lo mejor el libras, peso, sí, le pero faltó claro, con eso menos, ya no da pero el al peso. momento del pesaje, sí, o sea, de todos modos Sí, también es cierto que pues si firmaste un contrato y aceptaste un peso, quizás lo que hiciste mal fue más hacia atrás en no tomar sí. previsiones para llegar más bajo a la semana de la pelea y no tener que hacer un corte tan drástico en la recta final. Sí, sí, bueno, ahí de nuevo punto positivo para One FC de todo lo que dijimos. Pero Lo bueno, hice pues previsto desde atrás. ahí, bueno, esperemos que hayan llegado hasta esta parte del video. Si tienen más dudas, preguntas sobre este tema del corte de peso, pues déjenla acá en los comentarios. Con todo gusto les daremos salida. Y pues bueno, no sé si haya algo más por agregar o con esto podemos ir cerrando el episodio de esta semana. Estamos listos, estamos listos. Por ahí, pues, quizás para el próximo pongan en los comentarios y a lo mejor y traemos al entrenador físico de Colby Covington para acá, que va a pelear por el título en diciembre, para que Va, le caigamos buenísimo. a preguntas con respecto a eso. Seguramente sabe un poco más de eso que nosotros. Sí, claro, totalmente, ¿no? Y si no, pues bueno, si nosotros que somos casuales estamos opinando que alguien que sí es profesional, pues con más razón opine. Pues bueno, Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá y los esperamos en el próximo episodio del Club de Casuales. dale, gracias.